están los dos de este siglo, el de la banca corrupta y el de la revolución ciudadana. Cuando hubo el colapso bancario, el Congreso, para que no se repitan más estos hechos, reformó el Código Penal y creó un nuevo delito, el peculado bancario. Pero resulta que el peculado ya lo venía aplicando la justicia a los banqueros en consecuencia. Como la ley no es retroactiva según la Constitución, el peculado bancario no se podía aplicar a los banqueros corruptos. Así, el Congreso había salvado su imagen y los banqueros corruptos el pellejo. Por eso es importante que la recientemente aprobada ley de extinción de dominio deje clara su aplicabilidad en el pasado, pues, en caso contrario, podría ser un saludo a la bandera y un engaño más. Raúl Tello, asambleísta independiente por Pastaza, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Llama mucho la atención, asambleísta, llama mucho la atención que la ley fue aprobada casi por unanimidad por una asamblea donde tienen mayoría simple asambleístas correístas y morenistas, y que los encargados de aplicar esta ley serán todavía algunos de los que puso la metida de mano en la justicia. En función de esto, ¿cree usted necesario que el presidente de la República, para sancionar o vetar la ley, consulte antes a la Corte Constitucional sobre su aplicabilidad? Yo debo decir con claridad de que esta ley pudo haberse convertido ya en un saludo a la bandera si permitíamos que pase la ilegalidad que se intentó desde la presidencia de la Asamblea Nacional en contubernio con un grupo de legisladores cuando trataron de eliminar cuestiones fundamentales de la ley, como el tema de la autonomía e independencia de otras materias, como el tema de la imprescriptibilidad y de la retrospectividad. Será un saludo a la bandera si ahora el presidente de la República, que tiene en sus manos este proyecto de ley y que le hemos entregado la legislatura, este legislador, que el pueblo de Pastaza le ha entregado el bisturí para que aplique la tan cacareada cirugía mayor en contra de la corrupción, coge ese bisturí o lo echa a la basura. Será un saludo a la bandera si se pretende eliminar cuestiones fundamentales. El tema de la retrospectividad es fundamental, es básico en la ley de extinción de dominio en la perspectiva de poder recuperar lo robado. El que no conste la retrospectividad simple y llanamente significará una complicidad con quienes en estos momentos tienen bienes mal habidos. ¿Por qué? Porque estaríamos consolidando el derecho de ellos a una propiedad que no lo tienen. Ahora, en los considerandos del proyecto de ley del ponente César Litardo, candidato a la reelección por Alianza País, se citan varios artículos de la Constitución, pero se ignora el 425 sobre la primacía jerárquica de la norma constitucional, y ella establece que la ley no es retroactiva, por lo tanto no importa o no importaría que la ley aprobada afirme la retrospectividad o retroactividad si esta no tendría ningún efecto. Esta omisión fue un olvido del legislador después de que el proyecto de ley se discutió durante tanto tiempo. Mire, es que no estamos planteando retroactividad, estamos planteando retrospectividad. ¿Y cuál es la diferencia entre un término y el otro, asambleísta, para que le quede claro a la ciudadanía? No, nos estamos basando en disposiciones constitucionales y en argumentos constitucionales. La Constitución de la República no protege derechos adquiridos ilícitamente. Entonces, si una propiedad fue adquirida hace 10 años, hace 5 años, y lo hicieron ilícitamente, no se consolidó el derecho jurídico de propiedad. ¿Por qué? Porque la Constitución no protege derechos adquiridos ilícitamente. Y en el momento en que un bien fue adquirido ilícitamente, el propietario de ese bien simple y llanamente no es dueño de ese bien, no le corresponde, no le correspondió cuando adquirió ilícitamente, no le corresponde después de 5 años y no le corresponde en estos momentos. Es por ello que la ley de extinción de dominio no busca una sentencia de carácter constitutiva del juez, lo que busca es una sentencia de carácter declarativa frente a un hecho, frente al hecho de que quien posee un bien mal habido simple y llanamente no ha sido dueño en el pasado
y no es dueño en el presente. Queda claro y por ese lo punto, tanto, asambleísta. lo que tiene que hacer el juez es simplemente transferir la propiedad que supuestamente tiene una persona sobre un bien mal habido a quien le corresponde, y que es al Estado ecuatoriano. La retrospectividad de la ley ha sido vendida ante la opinión pública como lo necesario para que no queden exentos los bienes adquiridos por exfuncionarios corruptos. Pero, ¿hay alguna disposición legal, asambleísta, que excluya la incautación de los bienes adquiridos en la época en que se cometieron los delitos por parte de un funcionario o exfuncionario público? Lo que ocurre es que simple y llanamente el Código Orgánico Integral Penal le ha quedado corto a lo que significa el crimen organizado, y con sus brazos no ha podido llegar a la estructura fundamental del crimen organizado y de la corrupción, que es precisamente al ámbito financiero, a la estructura financiera. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos no se llega a una sentencia, porque en muchos de los casos, llegando inclusive a una sentencia, ¿qué es lo que tenemos? Que los bienes en manos de los corruptos o en manos de los delincuentes ya no existen. ¿Por qué? Porque están en manos de testaferros, porque están en manos de familiares, y sucede que los delincuentes, inclusive en la cárcel, viven a todo lujo, tienen todos los lujos porque tienen la posibilidad financiera de cubrir esos gastos. En cambio, con la ley de extinción de dominio, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando que es algo básico, fundamental, que el Estado pueda actuar sobre bienes mal habidos al margen del ámbito penal. Pero no se está Por ello es que lesionando planteamos asambleísta, ¿no se está lesionando un principio constitucional básico como el derecho a la presunción de inocencia cuando se permitiría el comiso anticipado de bienes? Mire, en este caso vamos a tener no una presunción, no únicamente la presunción de inocencia. ¿Y por qué en la extinción de dominio no tenemos presunción de inocencia? Porque esta ley no persigue a las personas, esta ley persigue a los bienes mal habidos, persigue al patrimonio, y el patrimonio no es inocente o culpable, entonces no puede haber la presunción de inocencia. Yo no he conocido que un edificio, que un vehículo sea inocente o culpable. Pero si le corresponde al propietario de ese bien presuntamente ilícito probar la licitud de él, se revierte la carga de la prueba. Exactamente. Y ya no... Entonces aquí tenemos tres presunciones, no una. Tenemos la presunción de buena fe, tenemos la presunción de validez del negocio jurídico, tenemos la presunción de legitimidad. Entonces no es que tenemos una presunción, tenemos tres presunciones. Y justamente el fiscal, los jueces, deben de respetar esas presunciones y a partir de ello llevar las acciones de investigación y las acciones judiciales. Asambleísta, la Comisión Internacional contra la Impunidad propuesta por los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República en el 2017, sin embargo, en estos 4 años nunca se concretó con el pretexto de que no eran necesarios los expertos internacionales en recuperar lo robado que se encuentra depositado en el extranjero. ¿Por qué el artículo 17 de este proyecto de ley aprobado establece la competencia exclusiva de la Fiscalía General del Estado, excluyendo de esa manera a los expertos internacionales? No, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estableciendo más adelante en la propia ley la posibilidad de realizar convenios internacionales, y eso dependerá ya de la Fiscalía, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que en determinado momento pueda significar el hecho de haber ubicado recursos en paraísos fiscales, recursos en determinados países, bienes que puedan estar fuera del país. Entonces le corresponderá a la Fiscalía General del Estado, sí, llevar adelante esos procesos de acuerdos, de convenios con otros estados que permitan actuar sobre esos bienes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la era correísta aprobó una guía de aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Existe la posibilidad de que se aplique esa guía aprobada por un organismo que sirvió de instrumento al régimen anterior y que no ha sido eliminada por la actual Asamblea? Mire, ¿esta ley nace de qué? Nace de un acuerdo nacional de lucha en contra de la corrupción proyectada al 2030. Esta ley nace de la participación de los organismos de justicia y del propio Ejecutivo en pero nace presentando observaciones en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Mire, en nuestra comisión
estuvo precisamente el ex secretario anticorrupción, el último, de la extinta Secretaría Nacional Anticorrupción, el señor José de la Gasca, y él jamás hizo precisiones al respecto de inconstitucionalidad, como tampoco lo hicieron ni la señora Fiscal General de la Nación, ni la presidenta del Consejo de la Judicatura, ni la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, en ese ámbito, nosotros hemos construido una ley basándonos precisamente en la ley modelo de las Naciones Unidas, que viene impulsando la lucha en contra de la corrupción en muchos países y que en países vecinos y en otros ya se viene aplicando la ley de extinción de dominio con los aspectos que nosotros hemos recogido en este proyecto que ahora está en manos del presidente de la República. ¿Cómo es que se logra la aprobación casi por unanimidad de una ley que afecta directamente al grupo que tiene mayoría simple en la Asamblea y que se terminó uniendo a este voto unánime? ¿Un harakiri? Ventajosamente estamos en medio de un proceso electoral y ventajosamente ha existido una acción ciudadana que demanda la aprobación de esa ley. Por ello es que inicialmente intentaron, para justificarse ante la población, entregarle al país un papelucho que no sirva para nada, entregarle al país un texto de ley pero muerta. Pretendieron retirar aspectos fundamentales y decir, aquí está, ya aprobamos la ley de extinción de dominio. Eso es lo que pretendieron. Y cuando obviamente un grupo importante de legisladores honestos no permitieron aquello, se vieron obligados por la opinión pública, por la ciudadanía, por el pueblo ecuatoriano, a votar por la ley de extinción de dominio en el texto que se había presentado desde la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Raúl Tello, asambleísta independiente por Pastaza, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, muy amable. El sábado, las noticias continúan.